Nuestro país está atravesando un momento de crisis al que muchas veces nos referimos como sin precedentes. Pero la realidad es que México ha sido invadido por enfermedades contagiosas muchas veces antes. Y algunas de estas epidemias han ayudado a moldear el México en el que vivimos hoy en día. Las grandes epidemias han sido factores de cambio social impresionantes. Yo creo que sin la llegada de las pandemias, probablemente la historia de México sería distinta como es. Durante los 100 años siguientes a la llegada de los españoles a este territorio, hubo 3 epidemias que acabaron con alrededor del 80% de la población. La primera epidemia, que fue la de viruela, un esclavo que venía en la flota de Pánfilo de Narváez venía enfermo de viruela. Bajó enfermo, lo alojaron en un pueblo cercano a la costa y en menos de 2 semanas ese pueblo se había vuelto un cementerio. A partir de ese momento, la epidemia comenzó a caminar por Veracruz, por Puebla, por Tlaxcala y se fue acercando a México, Tenochtitlan. El brote comenzó justo cuando se dio la Noche Triste. Cuando los españoles huyen de la ciudad, se había comenzado a esparcir el contagio. Ellos se van durante un año en lo que se reagrupan para regresar al gran sitio de México Tenochtitlan, y durante ese periodo, durante esos meses, la ciudad es completamente devastada por la viruela. Los habitantes de la ciudad no habían desarrollado inmunidad frente a este agente y eso lo hizo completamente letal. Dicen que es el enemigo silencioso que permitió la conquista. Hubo una epidemia que se llamó Cocolistli. Cocolistli significa enfermedad, y una segunda que se llamó Huey-Cocolistli, o sea, la gran enfermedad. De la primera, durante mucho tiempo hubo dudas sobre qué la había provocado. Los síntomas hablaban de que podía tener un carácter de enfermedad infecciosa gastrointestinal. Fue una epidemia brutal que se manifestaba acabando con la vida de las personas en unas cuantas horas, fuertes dolores de cabeza, temperatura altísima, dolores. Hay registros en algunos códices que son muy dramáticos porque se ve a los indígenas completamente infectados, aullando de dolor o solicitando auxilio. Se ve varios cuerpos caídos en medio de estas epidemias. En el siglo XVIII comenzó un proyecto por secar todos los ríos que cruzaban la Ciudad de México, ya que se habían convertido en un gran foco de infección que había generado también bastantes enfermedades. El nivel de las aguas fue bajando y las volvió muy infectas. Eran focos propicios para que se desataran las epidemias. En 1833 ocurrió una de las peores y precisamente se cebó en esas condiciones, y fue la epidemia del cólera, que se transmitía por heces fecales que contaminaban el agua o los alimentos. Esa epidemia fue devastadora también en el mundo. En México se esperó meses su llegada antes de que se reportara el primer caso. Comenzó en los barrios pobres, en los barrios miserables, se pasó a las zonas elegantes o acomodadas de la Ciudad de México y provocó una devastación tremenda. Hay un pasaje ya legendario que está en las memorias de Guillermo Prieto, en donde se ve cómo Prieto sale a caminar por la ciudad y encuentra algo que se podría parecer a lo que estamos viendo ahora. Calles absolutamente vacías, gente que pasaba apresuradamente para ir a buscar un auxilio, una medicina, un médico o un sacerdote. Una pandemia de la que probablemente muchos hemos escuchado es la de la influenza española, que comenzó en marzo de 1918 y rápidamente se propagó por todo el mundo. A México llegó hasta finales de septiembre, octubre, cuando se aproximaban los meses fríos, y fue absolutamente letal. Dejó 500,000 muertos en el país. Se provocaron entre 1918 y 1919, es decir, solamente en unos meses. La influenza venía avanzando de manera tremenda desde la India, y luego pasó a Rusia, y luego se metió en Europa y comenzó a causar una devastación inmensa. En realidad, ya se supo mucho tiempo después que la influenza española comenzó en Estados Unidos en un campo militar, y que la movilización de la Primera Guerra Mundial lo llevó a Europa. La noticia la tenían en secreto porque estaba la guerra y quienes estaban contendiendo no querían que los enemigos supieran que había bajas fuertes, y quienes dieron esta información fueron los periódicos españoles. Por eso se pensó
que había surgido en España, y por eso se le dio el nombre de influenza española. Era una enfermedad brutal porque desde que estornudabas por primera vez, en las siguientes 48 horas eras llevado a la tumba escurriendo sangre. Y yo acabo de encontrar, curiosamente, en un periódico que se llama El Nacional, que publicó en noviembre de 1918 a 8 columnas, una noticia que decía que habían encontrado a 2 personas con mascarillas en las calles, que la gente no quería tomar esto porque le daba pena lo que iban a decir o por preocupaciones absurdas. Y el periódico decía, ojalá se siga el ejemplo que se está siguiendo en Nueva Orleans y en otras ciudades de Estados Unidos para prevenir esto. Entonces se volvió noticia en noviembre de 1918 el hecho de que 2 personas por primera vez en México se atrevieran a salir a la calle con una mascarilla. Es increíble que 100 años después sigamos discutiendo sobre esto y sigamos mandando señales tan encontradas. Y sí, al inicio de esta pandemia hubo bastantes opiniones encontradas con respecto al uso de las mascarillas. Pero hoy sabemos que es altamente recomendable que, enfermo o no, salgas a la calle con tu mascarilla bien puesta. Y así como 1918 siempre será recordado como el año de la influenza española, probablemente el 2020 va a pasar a la historia como el año del coronavirus. Así que ya sabes, está siendo parte de la historia.